Amigas, amigos, soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy voy a tomar como base de mi explicación los sentimientos de la nación, un breve resumen, o extracto de los sentimientos de la nación que publicó o que quiso expresar el señor cura don José María y Morelos, allá por 1813-1814. Voy a leerles un fragmento que es el más importante. Estoy tomando esta lectura de este libro, Una breve historia de México, del mundo indígena al siglo XXI, de Alicia Hernández Chávez. Es del Fondo de Cultura Económica, para quien lo quiera leer. De todas maneras, lo de los sentimientos de la nación está en cualquier información sobre el señor cura don José María Morelos. ¿Qué quería el señor don José María y Morelos, el más grande de nuestros héroes patrios? Porque fue una persona pura. Detalles de su vida personal, eso no importa. Lo que importa es su pensamiento tan recto de servir a la nación y no de servirse de la nación. Bueno, leo textualmente. La América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella, del pueblo, en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus vocales. Acerca de la tarea del Congreso, le encomienda dictar buenas leyes que obliguen a constancia, patriotismo, que moderen la opulencia y la indigencia, de tal modo, de tal suerte que aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Hasta ahí pues está lo que dice nuestro héroe patrio máximo, el señor cura don José María Morelos y Pavón. Lo que nos enseña el nacimiento de la República, de la nación mexicana, es el gran amor de los habitantes de aquí, principalmente los de las clases medias, las clases bajas, el clero y algunos de las clases altas, y los militares. Todos ellos, bueno, voy a ahora sí de una manera exhaustiva, les voy a decir brevemente la historia o los sucesos con los que comenzó nuestra independencia. El primer rompimiento que se tuvo fue pues cuando Napoleón Bonaparte invadió España, quitó a Fernando VII y entonces se quedó sin rey legítimo España y por lo tanto tampoco era rey legítimo el José Bonaparte, el Pepe Botella, y por lo tanto acá el virreinato se tenía que hacer cargo de sí mismo por el ayuntamiento de la Ciudad de México. Y sí es cierto lo que me estaban diciendo, de que fue el virrey José de Iturrigaray quien aceptó que en ausencia de un rey legítimo,
se diera un gobierno independiente aquí en la Nueva España. Pero como siempre, los ricos, el alto clero, los altos militares y todas las personas que detentan la riqueza del pueblo o que adquieren la riqueza del pueblo, no quisieron. Y se hicieron dos grupos desde antes de la independencia. Los liberales, que querían la independencia, y los monárquicos o los conservadores o continuistas, que querían la independencia, pero que todo siguiera igual, como en el gato pardo. Cambiamos para no cambiar. Y ellos ganaron de pronto. Los conservadores dieron un golpe de estado, quitaron al virrey Iturrigaray y pusieron una junta de gobierno, pero eso fue un golpe de estado. Desconocemos al representante que había puesto legítimamente Fernando VII, y entonces nosotros nos apoderamos del gobierno en nombre de Fernando VII, pero no era en nombre de Fernando VII, era en nombre de sus intereses económicos, políticos, religiosos. Y también el día 16 de septiembre de 1808 fue cuando se dio este golpe de estado. Arrestaron al virrey y a los cabecillas autonomistas. Creo que ahí estaba el licenciado Verdad, que murió sospechosamente, o lo murieron ahorcándolo en una celda. Bueno, pero entonces, con este golpe de estado, los independentistas, bueno, ahora vamos a ver, ¿quiénes eran los independentistas? Los criollos, los hijos de los españoles que habían nacido aquí, o de los hijos de los españoles, de los españoles, de los españoles, pero que se consideraban españoles, pero ya también querían ser mexicanos. Ya habían decidido que el nuevo país se llamaría México. Luego, Estados Unidos mexicanos. Y estos absolutistas pues duraron 2 años gobernando, pero luego los independentistas recibieron ayuda de España y les pidieron que nombraran diputados a Cortes, diputados que representaran al virreinato de la Nueva España como una entidad libre y soberana, pero dependiendo de España. Y allá fueron los diputados mexicanos a 1810, a ese congreso que luego hizo una constitución de 1812. Y de esa constitución, pues también acá en Apatzingán, allá fue el 24 de septiembre de 1810, luego la constitución de 1812, y acá en Apatzingán en 1814. Y la constitución de Cádiz estuvo en vigor en América entre 1812 y 1814. Y como era una constitución liberal, tuvo mucha resistencia entre los conservadores de allá y de acá. Bueno, ya nada más les diré pues que luego pues hubo conatos, intentos de rebeliones para independizar a México, pero pues todas se quedaron en pañales. Por ejemplo, Juan Antonio Raño en Guanajuato, Querétaro, San Miguel el Grande y Guadalajara.
Luego todos se unieron en una sola idea de levantarse en un movimiento armado, pero tomando en cuenta a los indios y a las castas. Esta es la novedad del Ejército Independiente de México. Allá en Sudamérica, todos los independentistas, desde Bolívar, Martí y demás, ellos no unieron a los indígenas ni a las castas, solo los criollos, como todavía ya así son. Los criollos son los que constituyen la parte de la sociedad más rica y más culta, y también aceptaron muchos extranjeros, sobre todo italianos. Cuando la Segunda Guerra Mundial recibieron muchos alemanes, hasta de esos delincuentes. Bueno, al juntar el cura Miguel Hidalgo a los indios y a las castas, quiso hacer una reforma social, darles derechos a los indígenas y a los mestizos. Bueno, ¿quiénes son los mestizos y todos los demás? La mezcla entre los españoles y las demás castas, como los negros, los mulatos y un montón de clasificaciones que tenían para según quién con quién. Había unos salta para atrás y así pues muchas definiciones, pero a la hora del bautismo se anotaba así en el libro de bautismos, pero como siempre también la iglesia ha recibido donativos y modifica las actas de bautismo, pues los indígenas ricos anotaban a sus hijos como mestizos. Yo todavía conocí en mi pueblo, hay un libro de castas de 1700 y tanto, porque el pueblo de Ario de Santa Mónica de Rayón es muy antiguo, es desde antes de la conquista y luego después de la conquista. Pues ahí todavía se anotaban de quiénes eran hijos. Naturalmente que los que eran hijos de las castas y de los indígenas eran gente de segunda clase. Por eso Manuel Altamirano, el de Navidad en las Montañas, y el Zarco, que era de Tixtla, Guerrero, su papá pagó para que en el libro de bautismos quedara como de los blancos. Se blanqueaban pues en cuestión del certificado de bautismo y ese valía para un reconocimiento social. Entonces, también a Juárez lo blanquearon, etcétera, etcétera. Eran costumbres de aquel tiempo. Pero entonces, los independentistas querían totalmente una libertad completa. Y a lo mejor hasta una desfanatización religiosa y también una cultura más laica. Y los que querían conservar lo anterior, los monárquicos, que luego se volvieron conservadores, ellos querían seguir las tradiciones antiguas. Pero tanto los conservadores como los independentistas querían lo mismo, la liberación de México. Bueno, y ya sabemos que la conspiración esa de Querétaro, donde estaba María Josefa Ortiz de Domínguez, ahí se juntaba Ignacio Allende, Mariano Abasolo y el cura Miguel Hidalgo. Bueno, ellos fueron los que planearon un levantamiento
que era el que iba a dar resultado. Pero como los denunciaron, entonces el cura Hidalgo tuvo que hacer el 16 de septiembre de 1810 el grito de Dolores. Bueno, entonces ahí está el inicio. Pero lo que les decía acá porque después de que ya antes de que se empezara la lucha de la independencia, pues ya se volvió al gobierno virreinal y fueron los virreyes Venegas y Calleja los que estuvieron hasta el tiempo de Hidalgo. Pero Morelos es la persona más importante. Ya les leí el parrafito donde habla de cómo quería ese México que quería, que ahorita voy a decir un poco. Y los ayudantes de don José María Morelos y Pavón fueron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Mariano Matamoros. Dicen que Napoleón dijo de Morelos que con unos 10 generales como Morelos ganaría cualquier guerra. Bueno, en realidad el señor cura don José María Morelos era valiente, era inteligente y no se vendía de ninguna forma. Y por eso pretendió y respetó al Congreso, el Congreso Constituyente, el que iba a hacer la Constitución. Y esa Constitución que hicieron, pues es lo que dice aquí, que querían un Congreso que dictara buenas leyes, el Congreso Constituyente. El Congreso que tenemos no es constituyente. El Congreso Constituyente, el que puede cambiar los principios generales y absolutos de un gobierno, solo puede ser una constituyente. Fue lo que hicieron en la Ciudad de México, cuando la declararon ya como si fuera un estado, nombraron una comisión de constituyentes para hacer la constitución de la Ciudad de México. Aquí entre nosotros tenemos la Constitución de 1917, toda remendada y toda violada, pero ahí está. Para que haya una nueva Constitución se necesita quitar ese Congreso que tienen, que no creo que lo vayan a hacer, porque ahorita ahí están todos los lametestículos e ignorantes. Pero si quisieran una nueva Constitución, en lugar de estar violando esta, pues deberían de nombrar ese Congreso Constituyente, quitar este Congreso, bueno, o dejarlo mientras se hace la nueva Constitución. Una vez elaborada la nueva Constitución, entonces quitar este Congreso y poner el otro. Pero fíjense ustedes lo que he dicho siempre, que lo que querían los independentistas era un Congreso Constituyente que hiciera una Constitución, como dice aquí en los sentimientos de la nación. La América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. ¿Y cómo dimana la soberanía del pueblo? A través de las elecciones, de los constituyentes, no del presidente de la República, de los constituyentes. Tampoco del poder legislativo, no, de los constituyentes. Los que tienen la soberanía, la representación de la soberanía, son los constituyentes. Y luego la traspasan a 3 órganos de gobierno, que sería el legislativo,
el ejecutivo y el judicial. Bueno, entonces, eso era lo que querían nuestros héroes patrios. Este librito está muy breve y está muy preciso. Y aquí están los datos como son. Y entonces, ¿qué querían nuestros constituyentes de 1814 aquí en Apatzingán y después de 1827? Una república con 3 poderes iguales en autoridad: el ejecutivo, legislativo y judicial. Y lo que querían era que el legislativo hiciera buenas leyes, el ejecutivo las pusiera en práctica y el judicial revisara y viera si las leyes del legislativo son justas y si la aplicación de las leyes del ejecutivo es justa. Es el mediador y el revisor de que la Constitución esté en las leyes y que el presidente de la República se rija por las leyes de la Constitución. Me dirán, padre, ¿eso ya se acabó? Sí, ya se acabó, ya lo sé, ya se acabó. Pero bueno, lo recalco una y mil veces, lo que querían nuestros héroes patrios. Bueno, ahora voy a leer sus comentarios. Malena Orduña, ¿qué tal, padre? Buenas noches. Buenas noches. José Ábalos, bendiciones, padre José Luis. Un abrazo para usted y para todo el grupo. José Ábalos, muchas gracias. Mario Vega, buenas noches, padre, y a toda la comunidad. Muy buen tema, muchas gracias. Berta Elvia Salazar, padre, me gusta que esté todos los días, aunque a veces no lo pueda ver. ¿Usted sigue a Anabel Hernández? Sí. Bueno, sigo a Aristegui, allí me fijo porque allí entrevistan a todos. Entonces, sí sigo a Anabel Hernández. Lorenzo Torres Paz, greetings from Houston. Pues por el amor de Dios, háblenme en castellano. Lorenzo Torres, Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la comunidad. Ahora sí, perdimos nuestro país. Perdimos el gobierno, no el país. Ese lo entendamos. El país aquí sigue. Es como un autobús. No perdimos el autobús. Perdimos el poder, la autoridad o la propiedad sobre el autobús, pero aquí está el autobús. Y tarde o temprano, los que se han robado al autobús van a salir pitando por las buenas o por las malas. Shalosh. Saludos, padre. Stokian. Apoyemos al padre dando like, no se olviden darle clic. Sí, háganme ese favor porque los likes son los que hacen que se pueda ver estas platiquitas a más gente. Oscar García, nueva Secretaría de Justicia del Bienestar de ese pelo la justicia en Mexizuela. Sí, pero mira, Oscar García, en sus prisas por destruir todo, están cometiendo barbaridades que no van a poder reparar. Por ejemplo, eso de la votación, que todos los jueces tienen que ser por votación, eso es imposible de realizar. Eso ya dejémoslo en paz, a ver cómo lo resuelven. Ahora que acaben con los organismos independientes, pues van a
Estados Unidos va a forzarlos a que los acepten o se va a retirar del comercio aquí con nosotros. Y cuando se retire, si se retira el comercio con nosotros, no van a tener dinero estas personas rateras de la patria para seguir manteniendo a todos los que les dan una ayuda. Y si luego también Estados Unidos, en un arranque de coraje, si queda el Trump, prohíbe o que manden dinero para acá, o les cobra mucho, toda la gente se va a poner enojada, por supuesto. No perdamos la tranquilidad, tampoco no es indiferencia ni es importamadrismo. Es que vamos viendo que el malvado, él mismo se tropieza en sus mismas maldades. Rogelio Navarro, padre Morelos era un visionario con estas leyes que promulgó. Pretendía salvar a México de la invasión protestante anglosajona y su expansión ambiciosa, y que el gobierno masón de esa época y el actual. Sí, Rogelio Navarro, las logias nacieron allá en Francia y en Inglaterra, y las de Inglaterra pues pasaron hacia nosotros por Estados Unidos, y las de Francia pues por España. Pero de todas formas, esas logias ahorita no son nada. A lo que fueron, no son nada. Y la Constitución de 1814, que aquí la festejan, de trompa para afuera, y la Constitución de 1917, allí están, mientras no quiten la del 1917, no pueden poner otra, y tarde o temprano el agua se va a ir por donde iba, aunque le pongan diques. Quiero decir, el gobierno que quería el señor Morelos. Bueno, yo le digo al señor cura, don José María Morelos y Pavón. Ofelia Medrano, buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches. José Cervantes, con respecto, padre, pero el clero antes tenía el control del poder con la corona española. Los nacidos en la Nueva España no tenían el derecho de ser virrey de la Nueva España. Ese fue el principal motivo. Sí, los cargos. ¿Y ahora qué crees? ¿Cuál es el motivo de la traición de los Yunes? Los cargos. ¿Y cuál es el autosecuestro o la pantomima del Barreda allá de Campeche? Los cargos. Quieren cargos. Que ahora pues ya tienen cargos hasta los que no saben leer ni escribir, pero no le hace. Carlos López, excelente, excelente, implacable como siempre. Muchas gracias. Hoy estuve explicando un librito. José Cervantes, de la lucha por el poder. Sí, es la lucha por el poder. Esa es la lucha por el poder. José Cervantes, la Constitución es sola para tener el dominio total de los pueblos sometidos. No. La Constitución, una Constitución verdadera como la quería el señor cura Morelos, al final de su prédica, dice, ¿para qué quería él que hubiera este país con el poder del pueblo, la soberanía repartida en 3 poderes? Para que el Congreso hiciera buenas leyes que obligaran a la constancia y al patriotismo. Constancia quiere decir que volvieran a la gente trabajadora. Y al patriotismo,
Es que no hay patriotismo ahorita. El patriotismo sería, la patria es primero. Y lo vuelvo a repetir, es muy difícil que la patria sea primero. Bueno, para el cura Hidalgo, bueno, naturalmente que tuvo que ser difícil, ya estaba viejo y vivía muy cómodamente y estaba rico y estaba en una buena parroquia y se echaba su chocolatito todos los días con los riquillos de allí y había traído la seda que estaba prohibida, él la puso y algunas ideas de la Revolución Francesa, comedias de Rousseau y todo lo demás. Vivía en un paraíso, ya estaba viejillo, pues dicen que le gustaba andar de vanidoso con las mujeres, pues ya han de haber sido con las octogenarias. Y dejó esa vida. Y él sabía, él lo dijo con toda claridad, yo no voy a ver el fruto de la independencia, yo me voy a morir primero. Bueno, ¿y de dónde sacó esos tanatotes y ahora parecen como si fueran pingüicas? Pues no sé. Stocky, buenas noches, Ofita Medrano. Saludos, Ofita. Mariano Garza, buenas noches, padre. Saludos y bendiciones para todos los seguidores del canal. Muchas gracias. Mariano Garza, buenas noches, padre. Saludos y bendiciones. José Cervantes, lo que hizo Andrés fue concentrar el poder en un solo hombre. Sí, pues él es un dictador, no es un demócrata. José Cervantes, él logró ser un virrey moderno, sí, no un emperador. Le lamen los tanates todos y a todos los insulta, los pisotea y los siguen queriendo. Gracias, Stocky, gracias, Mariano Garza, saludos. Mario Vega, padre, este bodrio de reformista del Quecas no necesitaba un congreso constituyente, sí, pero ya no le dio tiempo. Y precisamente porque bueno, él creyó que era más fácil, pero no lo es. Entonces, le falló, pues, le fallaron sus cálculos. Sí, debió de hacer un congreso constituyente, pero ya no pudo. Y ahora hizo, pues, estas reformas horrorosas que se van a caer unas por sí mismas o nos van a mandar a la basura. Stocky, esos sí eran héroes patrios, estos de son parásitos, sí. Ofita Medrano Stocky, buenas noches. Alejandro Acuaz, buenas noches, padre José y comunidad. Tenemos un ejército solo para decirles tristemente, sí, así dijo uno, dijo Cedillo, pues es cierto, pero miren también, pues, el ejército en realidad, nosotros no somos una potencia de nada. Estamos junto a la potencia más poderosa del mundo, que aunque esté en decadencia, va a durar más que todos los demás. Ellos sí necesitan un ejército. Participaron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron su guerra civil, tuvieron guerras con nosotros, nos ganaron fácilmente. El ejército de nosotros, pobre, desaliñado, desnutrido, con malas armas, descalzos, llenos de piojos. Pues, ¿cómo iban a luchar contra los gringos? Pero este ejército que tenemos ahora no está descalzo ni desnutrido,
ni lleno de piojos. Está lleno de billetes, de negocios. Mario Vega, lo felicito, padre, por esta charla que más bien tiene sabor a cátedra. Gracias por enseñarnos. Yo doy platiquitas, nada más. No, mi pretensión no es la cátedra. Ya eso pasó de moda para mí. Stocky, padre, entonces vio lo que el abogado del grupo Iris dijo sobre el amparo contra su reforma judicial. Muy bueno, ¿no cree? Todavía se puede hacer algo, aunque sepamos que los morenacos se lo saltan todo. Stocky, no tengamos ninguna ilusión con los poderosos. A ellos ya no les importa, ya fue fuera máscaras. Para conseguir su reforma al Poder Judicial, usaron de la violencia y la corrupción. Por eso los yunes, que eran priistas, y que el viejo ese que se paró allí temblando, un pederasta junto con el de Puebla, el gober precioso, y todos los negocios y todas las fechorías que han hecho esos. Lo que aquí me extraña, y bueno, no me extraña, es que el Marquito, un ambicioso, tenía otro candidato mejor, el Rentería, ese que a veces que sale, que era pues el jefe creo que de los diputados, algo así antes. Ese señor Rentería era el mero, pero como a Marquito le gusta hacer negocios, entonces le dio la senaduría a esos dos, a los yunes. Pero como a los yunes les apretaron los tanates, ojalá, como dicen eso de las bestias, que tienen que caminar o las arrastran, ya ni me acuerdo de ese dicho. Bueno, pues tuvieron que jalar, pero para conseguir sus cosas hicieron trampa, pero descaradamente, trampa, mentiras. Bueno, ¿y qué le hacemos? Ahorita lo que podemos es que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no a nivel político ni de grandes masas. Lo digo luego. ¿Qué podemos hacer? Pero por lo pronto, pues esperar a ver qué va a pasar. Nosotros estamos acá en la orilla. Ellos están ahí en la cumbre. Ellos viven en otro mundo. Y por ellos me refiero a los gobernantes, los gobernadores, a los políticos, a los ricos, los verdaderamente ricos, la mafia del poder. Ellos viven en otro mundo. Pero ahorita por lo pronto tenemos un gobierno tramposo. Sandra Calderón, hola padre. Lo que Lorenzo Torres Padre dice es que le manda saludos desde Houston. Ah, muchas gracias. Es que estoy pues mal. Lorenzo pues Torres Paz, muchas gracias. Disculpa que estoy medio atarantado. Enoe Santizo, padre, ve Aristegui Noticias hoy en la mañana. Sí, ya la estuve viendo. José Alejandro Cutolenc, buenas noches. Después de ver
el discurso de Zedillo, la Shailan estará consciente de lo que le viene. Sí, pero hermanas y hermanos, ¿qué no vieron la adoración del día de el informe del presidente? ¿Qué no han entendido que él es el dueño de México, o él se cree el dueño de México, y todos los que están en derredor son sus achichincles, aún la Claudia? No sé, pero toda esa gente arrastrada, leída, bueno, gente sabia, pues, doctores y todo lo que ustedes gusten, esos estudiados, están a sus pies, le tienen miedo. Luis Burgué, buenas noches, padre. Las reformas constitucionales de la 4T tienen el propósito de cambiar la naturaleza de las instituciones. Sí, las quiere destruir, él dijo, al diablo con las instituciones. Tarea exclusiva del constituyente, no de un congreso. Sí, estoy de acuerdo. Les estoy explicando la diferencia entre un congreso constituyente y un congreso, pues nada más como un tercer poder de una república. El tercer poder de la república no puede ser un constituyente. Luis Burguet, la trampa es vender la idea de una mejor forma de soberanía en comparación de sus anteriores. Sí, pero esa es una mentira. Kiko, buenas noches, padre, y sobre la ayuda que dan, la había de agarrar porque de todas maneras ese dinero es del pueblo que nos pertenece, es fruto de nuestros impuestos. Pues mira, mientras esté este señor, yo no le pido ni agua. Y también esa es otra cosa, luego voy a decirles qué es eso. Pues ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Hay dos modos de vivir bien, con buenas leyes y buenas armas, pero como no pueden ser malas las leyes, donde son buenas las armas, tener armas y después leyes. Pues sí, pero eso es vivir en la selva. El palacio, la investidura, la mentira es su conjunto pura. ¿Qué casi? No pueden cumplir ni hacer las leyes que ya existen. ¿Para qué hacen más? Para jodernos. El fin justifica. Bueno, lo voy a decir de otra manera, mira. La propaganda justifica las leyes del malvado ante la bola de pendejos, que unos son por naturaleza y otros se hacen. Mariela Murguía. Buenas noches, querido Padre Segura, y a toda la comunidad. Qué gusto saludarlo y alcanzar un poco del en vivo. Bueno, Mariela, muchas gracias. Elvia Flores, saludos, Padre, gracias. Jesús Gómez, Padre, ¿usted quién le gustaría para presidente de la oposición para el 27 del 30? Lo voy a pensar. Stucky, Padre, el refrán que comentó de la bestia podría ser: nunca falta una bestia muerta para un sopilote hambriento. Sí, así es. América Seúl, bonita noche, Padre José Luis y comunidad. Ofita Medrano, saludos. Bueno, amigas y amigos, den su like y hagan pues propaganda de que tengo estas platiquitas para que se expandan más. Bueno, buenas noches. Bueno, una persona me depositó en Oxxo 1,000 pesos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y si Dios quiere, mañana nos veremos.